Muy pero muy buenas a todos, ¿qué tal están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal, nuevamente con Merge Arena y un video que creo que les va a gustar muchísimo, teniendo en cuenta que varios ya me han preguntado cuál es el mejor mazo o qué héroes recomiendo para cada una de las arenas, o me dicen: Nachitos, estoy estancado en la arena 5, no puedo salir. Bueno, hoy te traigo el mejor mazo posible y alternativas para cada una de las arenas dentro del juego para que puedan subir desde mi experiencia, desde lo que son las tier list, los considerados mejores héroes. Todo esto y mucho más lo vamos a ver en este video, así que vamos allá. Bien, ya estamos dentro de Merge Arena y lo primero que vamos a hacer es ir acá donde dice Liga 2. Vamos a ir hasta abajo de todo. La verdad que la última vez que hicimos la mejora general de la cuenta, he subido muchísimo, estoy arriba de las 4300 copas y por lo menos de momento no me he estancado, así que vengo súper bien con el mazo que tengo armado. Pero vamos a ir a lo que es Arena 1. Acá, chicos, les voy a dar un consejo: armen el mazo que más les guste, jueguen con lo que tengan. Arena 1 no es una arena en la cual se van a estancar, que va a ser difícil salir. Acá hay muchísimos bots con dificultad muy pero muy fácil, con lo cual igualmente les voy a dejar acá arriba cada uno de los mazos, el mejor posible y la alternativa sin legendarias para cada una de las arenas. Y acá en la pantalla que tengo al lado van a empezar a ver todas las arenas y qué héroes vamos a ir desbloqueando. Para esta arena 1, el mazo ideal, o mejor dicho la alternativa, sería el Minotauro, que va a ser nuestro tanque, el Electrimago, el Cañón Cañero, el Hada y el Rompechismes. Este es el mejor mazo posible desde mi punto de vista para lo que es Arena 1. Y ustedes me dirán: bueno, Nachitos, pero tuve suerte, tengo el Tecnogolem, ¿en lugar de quién lo agrego? Bueno, básicamente el Tecnogolem lo vas a poner en el lugar del Minotauro. Va a ser lo mismo, o sea, va a cumplir su rol de tanque, pero solamente que el Tecnogolem es espectacular y ya vamos a ver que con el paso de las arenas el Tecnogolem se va a mantener dentro de lo que son nuestros mazos ideales. Ahora bien, pasamos a Arena 1 y vamos directamente a lo que es Arena 2. Acá vamos a desbloquear varias cartas, entre ellas Viscosio, Doctor Pandemio, Frank Esteban y por último el Vampiro. ¿Y cuáles vamos a utilizar de acá? Si bien a muchos les gusta y utilizan a Viscosio, muchos lo ponen en tier bastante alto para lo que es Arena 2, mi recomendación es que acá vamos a poner al Minotauro. Esta es la alternativa sin legendarias: Minotauro, Vampiro, el Cañón Cañero, el Hada y el Rompechismes. Acá vamos a hacer un único cambio con respecto a la arena anterior, y es básicamente en lugar del Electrimago meter al Vampiro. ¿Por qué? Porque ya tenemos buen daño a distancia con el Rompechismes y con el Cañón Cañero. Es mucho más barato y mucho más fácil mejorar las cartas inusuales, como Cañón Cañero, como el Hada y como el Rompechismes. Con lo cual acá quizás, si ustedes quieren, me dicen: no, Nachitos, a mí el Electrimago me encanta, manténganlo. Saquen al Vampiro, dejen el Electrimago, y si no les gusta el Hada o no les rinde, bueno, en ese caso agregan el Electrimago en lugar del Hada. Pero para mí es siempre bueno tener un soporte, después lo vamos a cambiar. Yo la dejaría así. Este para mí es el mazo ideal para Arena 2. Lo mismo que para Arena 1. No van a tener dificultades de subir, sea cual sea el mazo que utilicen. Y obviamente la alternativa ideal es con el Tecnogolem en lugar del Minotauro. Esto se mantiene de la misma manera. Vamos a pasar directamente a lo que es Arena 3, donde quizás acá ya pueden empezar los primeros problemas, aunque no debería. Acá vamos a habilitar el Tótem, vamos a habilitar el hacha certera, también va a aparecer el loquillo, el embaucador y por último el pistolero. Acá vamos a poder desbloquear una nueva legendaria. Vamos a ir a lo que es el mazo alternativo, que se va a mantener al igual que lo que fue la arena pasada: Minotauro, Vampiro, Cañón Cañero, Hada, Rompechismes. Y después lo que es la alternativa ideal, o el mazo ideal, es el Tecnogolem como nuestro tanque, el Vampiro para acceder a la backlane y poder matar a los carries del otro equipo de manera rápida. Después el pistolero, que obviamente si lo consiguen en arenas tempranas les va a servir muchísimo, van a subir como espuma. Y después el Hada y el Rompechismes para completar. Ya pasando a lo que es la cuarta arena, Arena 4, acá vamos a desbloquear por lo menos una carta muy importante, o dos, mejor dicho, si tenemos en cuenta la legendaria. Vamos a desbloquear el Samurai en primera instancia, la Aracnia, Brujo y Marituerca. Tengan en cuenta, si no vieron el video de los héroes que usan los jugadores top, se los voy a dejar por acá arriba, pero hay muchos que siguen utilizando el Brujo en arenas extremadamente altas. O sea, en lo que es el top de jugadores, algunos siguen utilizando el Brujo. Por eso es que el Brujo va a entrar en lo que es nuestro mazo de Arena 4. Lo vamos a meter en lugar de el Vampiro. El Brujo va a ser
otro daño más que vamos a tener a distancia. Y va a ocupar justamente ese lugar. Después vamos a mantener al Minotauro, el Cañón Cañero, Rompechismes y Hada. Esto se mantiene exactamente igual. Esto obviamente es la alternativa, porque el mazo ideal para esta arena ya aparece Marituerca, que es otra de las cartas que vamos a desbloquear justamente en esta arena 4. El mazo ideal sería con el Tecnogolem, Marituerca, Pistolero, Hada y Rompechismes. Con esto ustedes deberían ganar sobradamente, si es que tienen estas 3 legendarias. Vamos a pasar ahora sí a lo que es Arena 5. Y acá aparece otra carta clave, chicos, que es Sebastión. Sebastión y también el Ángel van a ser 2 cartas que van a entrar con mucha fuerza en nuestros mazos a partir de esta arena. Sebastión va a entrar en lo que es nuestro mazo alternativo, en nuestro mazo sin legendarias, si es que ustedes no desbloquearon legendarias o bien no quieren usarlas por algún motivo. Sebastión va a ser nuestro tanque, Brujo, el Cañón Cañero, Hada y Rompechismes va a ser nuestra opción alternativa. Obviamente si tienen el Tecnogolem y no tienen a Sebastión, o tienen el Tecnogolem, lo ponen por Sebastión. Siempre prioricen las legendarias en arenas bajas. Acá no duden, chicos, no duden. Si tienen el Pistolero, utilicen en lugar del Rompechismes. Pueden hacer mezclas, no hace falta que sean todas legendarias o que no tengan legendarias. El mazo alternativo es simplemente para que ustedes sepan qué carta puede entrar para cubrir esa legendaria que les esté faltando en ese momento. El mazo ideal para esta arena es el Tecnogolem, Marituerca, tenemos al Pistolero, tenemos el Ángel que va a entrar en lugar del Hada, que es infinitamente mejor, y acá sí vamos a tener un soporte que va a cumplir su función, porque el Hada muchas veces nos va a quedar en el debe. Y después para completar el Rompechismes. Chicos, muchos me dirán, no, el Rompechismes es mejor poner alguna épica, es mejor poner el Brujo, es mejor poner... Si ustedes lo quieren hacer, háganlo. Yo con el Rompechismes, aún hoy, en las 4300 copas, lo sigo utilizando porque lo tengo en un nivel muy alto. Las inusuales son muy fáciles de subir. Por eso es que yo el Rompechismes lo sigo respetando y lo sigo dejando. Ustedes son libres de hacer lo que quieran con sus decks. Esto es simplemente una recomendación personal. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es Arena 6. Y acá aparece otra carta interesante, con la cual vamos a poder reemplazar el Hada en lo que son nuestros mazos alternativos, lo que son nuestros mazos sin legendarias. En este caso vamos a tener a Sebastión, que nos va a tanquear, y vamos a tener también al Cruzado, que va a entrar en lugar del Hada. ¿Por qué, Nachitos, hacemos este cambio? Porque tanto Sebastión como el Cruzado, más allá de ser cartas que son tanques y están destinadas para eso, también van a repartir mejor el daño dentro de nuestras tropas. Entonces también pueden llegar a oficiar de soportes en este caso. Y vamos a tener también al Brujo, vamos a tener el Cañón Cañero y vamos a redondear con el Rompechismes. Lo mismo de siempre, si ustedes tienen legendarias, reemplácenlas en cada uno de los lugares que corresponde. El 5 ideal para esta arena se mantiene con el Ángel, el Pistolero, el Tecnogolem, Marituerca y el Rompechismes. Si no fui claro con el tema de reemplazarlos, por ejemplo, tengo el Tecnogolem, tengo a Marituerca, los dos son tanques, pueden reemplazarlos justamente por Sebastión y por el Cruzado. Si tienen al Pistolero, reemplácenlo por algún daño, puede ser el Rompechismes o el Brujo, el que menos les guste. Y lo mismo pasa con el Ángel. En este caso el Ángel ustedes lo deberían poder reemplazar por el Cruzado, que es quien nos está oficiando de soporte entre comillas. Si les gusta más el Cruzado y quieren sacar a Sebastión, también lo pueden hacer. Siempre prioricen las legendarias en arenas bajas. Y en arenas altas, casi que también les diría. Vamos a pasar a lo que es la siguiente arena. Esto es Arena 7, el mundo perdido. En este caso vamos a desbloquear al Chamán Bestiajo, a Crystal Extor y a Tután Ramón, de los cuales el único importante es Tután Ramón. Si ustedes no tienen legendarias, el mazo alternativo se mantiene con Sebastión, con el Cruzado, con el Brujo, con el Cañón Cañero y con el Rompechismes. Si quieren el mazo ideal y consiguen todas las legendarias porque tienen mucha suerte, va a quedar con el Tecnogolem, con Marituerca, con Tután Ramón, con el Ángel y con el Pistolero. ¿Qué función cumple Tután Ramón? Bueno, Tután Ramón es un comodín. Va a haber partidas donde les va a tanquear y les va a servir con los sabuesos que va invocando, va a meter daño, se va a regenerar vida, mucho va a depender de las mejoras también que ustedes puedan encontrar. Hay una que con los sabuesos cada vez que pegan van a curar a Tután Ramón y se van a curar los sabuesos, entonces es importante que Tután Ramón lo utilicen como un comodín. Si lo tienen, utilícenlo. Cuando estén en esta arena, en Arena 7, Tután Ramón les va a acarrear partidas. Eso es una realidad y como siempre les digo, prioricen siempre las legendarias en su mazo. Pasando ya a lo que es la siguiente arena, Arena 8, acá sí hay un héroe que es muy importante, que a mí me encanta y que de vez en cuando lo pruebo en mi deck.
que es el genio. El genio va a entrar como un soporte, en este caso va a entrar en el lugar del cruzado. El cruzado, si a ustedes les encanta y lo quieren dejar, bueno, reemplácenlo por Sebastión, esa es mi recomendación, porque tenemos Sebastión, tenemos brujo, tenemos cañón cañero, el genio que va a ser nuestro soporte estrella de esta composición y el rompechismes que va a seguir oficiando de daño. Si ustedes no tienen rompechismes, no lo pueden mejorar, no lo pongan. Yo siempre lo pongo como ejemplo porque para mí es un héroe que mete muchísimo daño. Y es muy fácil de subir de nivel, al igual que el cañón cañero. Entonces acá, si ustedes quieren hacer el reemplazo, háganlo por otros héroes que sean daño y mantengan esta esencia del deck. Por decirlo de alguna manera, el mazo ideal para esta arena con Tután Ramón, obviamente, es Tecnogolem, Marituerca, Tután Ramón, el Ángel y el Pistolero. Otra cosita importante de esta arena en particular es que van a desbloquear Macabrus, o tienen la posibilidad de hacerlo. Yo no lo tengo desbloqueado, nunca me tocó Macabrus, pero si Macabrus les aparece, lo quieren utilizar, o le falta el Pistolero, por ejemplo, o no tienen a Marituerca, pongan en este caso a Macabrus por alguno de los dos. Cumple no el mismo rol que Marituerca, pero con el Tecnogolem van a poder tanquear igual. El Tecnogolem como tanque en solitario funciona realmente muy pero muy bien, pero sí pueden reemplazarlo en el lugar de Tután Ramón o en el lugar de el Pistolero. Por cualquiera de los dos va a estar bien. Vamos a pasar ahora sí a lo que es la siguiente arena, y es arena 9. Acá vamos a poder desbloquear la Pesadilla y vamos a poder desbloquear Aguamarina. En este caso el mazo ideal va a ser exactamente el mismo y se va a repetir, y de hecho se va a repetir por varias arenas. Nachitus, me tocó la Pesadilla, no tengo el Pistolero, no tengo a Marituerca, no tengo a Tután Ramón. Pesadilla puede entrar en cualquiera de estos tres roles, así que si quieren utilizarlo lo pueden hacer. Pesadilla cumple más o menos el mismo rol que el vampiro, esto ya lo mencionamos en otros videos, solamente que está mejorado. Entonces si ustedes tienen a Pesadilla o lo tienen en un nivel alto, no duden en utilizarlo, aprovechenlo. Yo se los recomendaría, reemplacen el Pistolero, reemplacen a Tután Ramón o a Marituerca en alguno de esos tres roles. No saquen el Ángel, no saquen el Tecnogolem, porque estas sí son cartas fundamentales de este deck ideal. Y Aguamarina, la realidad es que la seguí probando como soporte. Yo les había dicho que me gustaba mucho, bueno, no me está rindiendo ya. A partir de las 4100 copas, Aguamarina deja de funcionar, con lo cual no se las recomiendo. Estas 1800 copas quizás les funcione, aprovechenlo. Si no tienen al Ángel, Aguamarina entraría justamente en este rol de soporte, así que si no tienen el Ángel y tienen Aguamarina, aprovechenla y utilícenla. Pasamos a arena 10, y en arena 10 vamos a mantener el mismo mazo ideal con Tecnogolem, con Marituerca, con Tután Ramón, con el Ángel y con el Pistolero, porque acá vamos a desbloquear al Druida, que es un soporte, y a la Metalera, que también es un tanque barra soporte utilidad. Honestamente, ninguno de esos dos héroes a mí me termina de gustar, pero pueden reemplazarlos por cada uno de los roles ya mencionados. Si no tienen a Marituerca y tienen a la Metalera, creo que es el rol principal en el cual pueden hacer ese reemplazo. Y si quieren meter en este caso al Druida, que es el soporte, y no tienen al Ángel, lo pueden poner en ese lugar. Pasamos a lo que es arena 11, y acá sí entra un héroe que para mí es fundamental. Estamos hablando de Don Madroño, que lo utilizan muchos de los que están en el top 10 de jugadores dentro de Merge Arena. Yo se los recomiendo muchísimo. Y también van a poder desbloquear al Batracio Lirón, otra carta que para muchos está muy fuerte. Yo honestamente primero no la tengo desbloqueada, no la he podido probar del todo más allá de los grandes torneos, pero aún así yo me quedo particularmente con el Ángel en este caso. Con lo cual, bueno, el mazo ideal sería con Tecnogolem, con Don Madroño, que entraría en lugar de Marituerca, Tután Ramón, el Pistolero y en este caso el Ángel. Para mí este es el deck ideal para esta arena, donde acá sí ya arriba de las 2400 copas van a empezar a costarles un poquito más subir. Como les digo siempre, prueben los héroes que quieran, hagan sus propias invenciones, pero si me piden una recomendación, para mí este es el deck ideal para esta arena en particular. Vamos a pasar a arena 12, y acá sí en arena 12 va a entrar uno de mis héroes favoritos, por no decir mi favorito, y el que para todos entra dentro de lo que es el top 3 mejores cartas del juego. Estamos hablando de Lavinia. Lavinia va a ser nuestra nueva carta de daño y va a ocupar el lugar del Pistolero. Entonces vamos a tener
En este caso el Tecnogolem, que va a seguir siendo nuestro tanque, el Don Madronio, que va a oficiar de tanque y también de soporte, Tutanramón, Lavinia y el Ángel, que va a ser nuestro soporte estrella. Esto se mantiene. En esta arena también vamos a poder desbloquear a lo que es el Paladín. Honestamente a mí no me gusta del todo, pero si no tienen a Don Madronio, el Paladín puede llegar a oficiar de ese segundo tanque y también soporte como lo puede hacer Don Madronio. Esa sería mi recomendación. Honestamente, Don Madronio para mí es una carta muy fuerte que rinde muchísimo. Pero si se fijan, o por lo menos a partir de acá de esta arena, lo más importante es mantener el Tecnogolem como nuestro tanque y Lavinia como nuestro daño. El Ángel también lo dejaría como soporte, pero si ustedes quieren probar con otros soportes, como puede ser Agua Marina, como puede ser el Druida, lo pueden hacer también. Vamos a pasar a arena 13 y nuestro deck se va a mantener de la misma manera con este 5 ideal, porque en lo que es arena 13 vamos a desbloquear lo que es la Diabla y lo que es el Rey Mono. Honestamente son para mí dos cartas que no cumplen ninguna función dentro de lo que son las composiciones. Las he visto muy de vez en cuando. Bueno, nos habíamos olvidado de la Valkyria también, que la Valkyria, si no me equivoco, aparece en lo que es arena 6. Honestamente la Valkyria, chicos, es una carta que para mí no se le saca el jugo para nada. Si a ustedes les llega a aparecer, la llegan a desbloquear en Arena 6, todavía hay muchos lugares para poder meter una legendaria. Pueden reemplazarlo por cualquiera. En Arena 6 todavía es un lugar accesible como para poder subir, más allá de la composición que utilicen. Así que les recomiendo que si les toca, la usen, la prueben, le busquen un lugar en su composición. Yo honestamente no la tengo desbloqueada y no es una carta tampoco que me gusta utilizar, y en las tier list no la colocan muy arriba. Por eso es que casi ni tocamos el tema de la Valkyria. Y ahora sí llegamos a lo que es la última arena, el Coliseo, arena 14. Y el mazo, el deck ideal para esta arena, y el cual para mí es el ideal de acá en adelante, es el siguiente, con el Tecnogolem, con Don Madronio, con Kitsune, con Lavinia y con el Ángel. Kitsune, acá en este caso, va a entrar en el lugar de Tutanramón. Kitsune para mí es la carta más fuerte del juego, lo dije siempre en todos los videos donde me hayan visto. Kitsune drena el maná de los adversarios, junto con Don Madronio, junto con Tecnogolem, Lavinia y Ángel. Para mí es en el deck ideal, el deck perfecto. Obviamente esto va a depender y mucho de nuestra forma de jugar, de nuestra estrategia dentro de la partida, de dónde aparezcan las rocas y dónde poder utilizar la mejora de cada una de nuestras tropas a la hora de fusionarlos, ese patrón de mejora. Pero la realidad es que para mí, en mi opinión, este es el mejor deck posible. Como les digo, si hay alguna legendaria que le falte, yo por ejemplo no tengo ni a Kitsune ni al Ángel, lo pueden reemplazar por otros, manteniendo dentro de lo que es el patrón que venimos mencionando, ¿no? Sacando a Tutanramón, poniendo a Agua Marina en lugar del Ángel, poniendo al Druida en lugar del Ángel. Se van a mantener y van a poder seguir subiendo copas. Nachitus, ¿qué pasó con los decks alternativos que estabas ofreciendo? Bueno, para lo que son todas las arenas consiguientes a la arena donde dejamos esa última posibilidad de alternativa, se va a mantener de la misma forma. Acá ya no hay cambios, porque a partir de esa última arena en la cual hablamos del deck alternativo, ya no desbloqueamos más cartas ni épicas, ni inusuales, ni raras, con lo cual ese deck se va a seguir manteniendo y van a poder reemplazar cada uno de los héroes legendarios por una de las épicas, o por una de las inusuales, o por una de las raras que ustedes quieran hacerlo. Y hasta acá llegamos con el video del día de hoy, con los mejores mazos para cada una de las arenas. Recuerden, esto es una opinión personal sumado a toda la información que voy sacando de los jugadores top, de las tier list que van apareciendo dentro de lo que es la comunidad. Así que si ustedes tienen una opinión distinta, ustedes me lo dejan en los comentarios. Me dicen, no, Nachitus, en tal arena yo uso tal cosa y me va mejor. Es bien recibido y obviamente sirve para todos los que entren en el video y vean los comentarios. También les sirva para poder sacar otras ideas dentro del mismo. Desde este lado, esto es todo. Muchas gracias por haber visto el video hasta acá, si es que llegaron hasta acá. Y obviamente dejen un like, suscríbanse para estar al tanto de todo lo que se viene en materia de Merge Arena. Está próximo a salir la actualización, no tenemos fecha todavía. Se debería venir un cambio de balance también, pero hasta el día de hoy estos son los mejores mazos para cada una de las arenas. Espero que les haya gustado, que les sirva y nos vemos en un próximo video. Adiós.